Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeo-digital.com. A continuación, el informe especial con Zulema Alanes. Nuevamente con ustedes con otro informe especial, y esta vez para referirnos a los grupos que están pugnando al interior del movimiento al socialismo para conducir ese partido. La información a la que ha accedido Cabildeo Digital nos da cuenta que hay fundamentalmente dos grupos fuertes al interior del MAS: aquellos que están apuntando a las armas y aquellos que quieren seguir el camino de las urnas. Pues un tercer grupo, según lo que sabemos, está en medio. Es el grupo de los ideólogos, aquellos que quieren, reivindican el proyecto indígena y que quieren recuperarlo porque, a decir de ellos mismos, habría sido traicionado. Estas tres corrientes, según lo que sabemos, surgieron en el contexto de debates internos liderados por Evo Morales, y además cuentan con su aval, pues fue quien los desafió a demostrar de lo que son capaces. Ante la imposibilidad de volver a ser candidato, Evo Morales optó por la línea radical. A poco de su huida a México en noviembre de 2019, instruyó cercar las ciudades, todos ya lo sabemos, y dejarlas sin alimentos. Su intención era combatir a Bolivia en un gran campo de batalla. A decir de Juan Ramón Quintana, su ministro de la presidencia, iban a vietnamizar Bolivia. Y estaba, como lo dijo después, dispuesto a organizar milicias armadas. Cuando David Choquehuanca, el canciller que había sido marginado unos años atrás, irrumpió a la escena política para liderar la primera elección del MAS sin Evo Morales como candidato, entonces este recién consideró la vía democrática para rehacerse de la derrota política y designó a Luis Arce Catacora como candidato a la presidencia. Y para aplacar los descontentos que esa decisión generó al interior de su partido, los desafió a competir, por el liderato al interior del mismo. Desde entonces les ha ido pisando los talones y ha reaccionado a cada una de las actuaciones de estos grupos. Pues bien, uno de estos grupos, lo decíamos ya al inicio, son los denominados burócratas del MAS. Operan desde el aparato estatal, desde la Asamblea Legislativa, desde la Fiscalía, desde el Tribunal Supremo, desde la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, desde los municipios y gobernaciones que todavía dominan, y coordinan acciones con algunas de las organizaciones sociales que antes estaban articuladas alrededor del CONALCAM. Lograron una cierta cohesión interna a través de una estrategia electoral tras la candidatura de Luis Arce Catacora, que alentó, como todos sabemos, el desacato a la cuarentena, desplegó una campaña de desinformación desvirtuando el riesgo del coronavirus, acusó al gobierno de intentar prorrogar su mandato y respaldó algunos focos de desestabilización con el discurso de que había que defender los derechos humanos. Con los 2/3 que el MAS tiene en la Asamblea Legislativa, ha tomado virtualmente el control del proceso electoral e impuso la fecha de las elecciones generales para el próximo 6 de septiembre. Además, ha bloqueado todas las iniciativas del gobierno, ha rechazado la orden de ascensos de las Fuerzas Armadas, ha congelado la ley del 10% de presupuesto para la salud que ha sido propuesto por Yanine Áñez, ha rechazado la contratación de un crédito del Fondo Monetario Internacional por más de $300 millones para aplacar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, y aprobó una ley para regular los estados de excepción, que en realidad tiene el propósito de impedir la acción de las Fuerzas Armadas y de la policía para controlar cualquier situación de desacato al gobierno. Y si bien
ha aprobado la ley de recuperación del 12% del IDH para gobiernos subnacionales y universidades, le ha puesto candado al destino de los 200 millones de dólares que esa ley ha viabilizado. El aparato judicial, como todos lo sabemos, también responde a Evo Morales y este está intacto. Además de sus máximas autoridades, la mayoría de fiscales y jueces son aquellos interinos que fueron designados por el MAS. El juez primero de anticorrupción, Alan Zárate, es uno de esos jueces y, como ya se ha conocido, ha liberado a Nemesia Chacollo y sacó de prisión a Carlos Romero, a César Cocarico, a Gerardo García y a Felipa Huanca, todos militantes del MAS acusados de corrupción. El núcleo de los burócratas del MAS logró también concretar una estrategia de conspiración política que se desentiende de la magnitud de la crisis por efecto de la pandemia. A ver, algunos nombres que circulan por ahí, que están en pugna de liderar al movimiento al socialismo, son Eva Copa, Omar Aguilar, Sergio Choque, Adriana Salvatierra, Milton Barrón, Víctor Borda, todos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y desde fuera personajes como Diego Pari, Wilfredo Chávez, que dicho sea de paso es el abogado de Evo Morales. Son todas ellas las que se cuentan entre las figuras públicas y las filas de lo que al interior del MAS se denominan los burócratas. Otro de los grupos que está actuando al interior del MAS son los denominados radicales. En realidad son estrategas de la violencia y de la lucha armada. La información que ha logrado Cabildeo Digital nos da cuenta de que cuando el 11 de enero de este año, a principios de año, Morales convocó a organizar milicias urbanas, en realidad no estaba improvisando, no es una idea loca que se le vino a la cabeza. Días previos a hacer esta declaración pública, Evo Morales tuvo un encuentro en un hotel de Buenos Aires con el grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, y les recordó que su compromiso era consolidar una organización político-militar para defender el proceso de cambio. Pues Evo Morales los desafió y les dijo: demuestren lo que son, no están haciendo nada, tanto que han hablado de guerrillas, todo este tiempo han tenido buenas pegas. Y en respuesta, los representantes del MRTA le reclamaron también por haber huido de Bolivia y por no haber actuado como un hombre de combate, por no haber defendido su gobierno como lo hizo Salvador Allende en Chile. Pero luego de limar las asperezas, afinaron la estrategia de la violencia, que ya había sido puesta en acción en medio de los conflictos de octubre-noviembre de 2019 y convencieron al jefe que era posible armar una organización político-militar. Cabildeo Digital conoció que los nombres de Martín Serna Ponce, Johnny Peralta, Freddy Aosa, Félix Cárdenas, José Pimentel, entre otros, se mencionaron en un primer anillo de coordinación para activar esta estrategia guerrillera, esta estrategia de la violencia, ¿no? Vinieron con la misión de reunirse con otros grupos que se fueron conformando en los 14 años de gobierno del MAS. Y entre esos grupos, los nombres que conocemos son Patria Insurgente, Columna Sur, Generación Evo, Brigada Octubre, Brigada Tania. Muchos de sus integrantes todavía cumplían funciones en el aparato estatal. Y nada raro que lo sigan haciendo hasta ahora, ¿no? Este primer núcleo tiene enlace con el trópico de Cochabamba a través de Andrónico Rodríguez, mientras que Rosendo Copa sería el contacto con campesinos de Oruro y del norte de Potosí. Fue justamente Rosendo Copa el que movilizó a los grupos de resistencia durante los conflictos de octubre-noviembre,
coordinó las acciones con los mineros y campesinos que montaron vigilia en la Plaza Murillo y que arremetían contra cualquier manifestación ciudadana en la sede de gobierno. También ellos habrían incitado algunos enfrentamientos en Montero y también estuvieron muy activos en Sencata. Nos empujan a esa lucha, no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla. Fue justamente lo que escribió Johnny Peralta el 31 de diciembre de 2019, justificando las acciones que luego, según conoció Cabildeo Digital, iban a obviamente realizar. Y Evo Morales, por supuesto, lo secundó y en una reunión de su partido en Buenos Aires dijo, mucho nos hemos confiado, el error garrafal fue que no teníamos un plan B, y anunció que si volviera a Bolivia, estas son palabras textuales, o alguien vuelve a Bolivia, hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo. Pues fuentes internas dijeron que con el aval de Morales, los radicales elevaron el tono de las propuestas en todos los bastiones del MAS en el territorio nacional. Los conflictos en tiempos de COVID empezaron con demandas que rechazaban la cuarentena, que exigían la flexibilización de la cuarentena. Luego, las consignas empezaron a apuntar contra la presidenta Yanine Áñez y le exigieron su renuncia. Y también exigieron la renuncia del ministro Murillo, el ministro de Gobierno. Y posteriormente instalaron la demanda de adelanto de las elecciones. Y bueno, continuaron las protestas, continuaron las demandas, hubieron varias acciones en el Alto, otras en Patacamaya, en Cochabamba, también en Macha, al norte de Potosí, Eucaliptus en Oruro fue otro lugar de conflictos, San Julián y Yapacaní en Santa Cruz bloquearon varios días o casi 10 días esas regiones, y posteriormente empezaron a actuar y a diseminar varias acciones de desestabilización. Volaron antenas, atacaron ambulancias, tomaron los centros médicos, expulsaron al personal de salud, atacaron y retuvieron a periodistas, difundieron que el coronavirus no existe, que es un invento del gobierno. Y Cochabamba tal vez fue el lugar donde concentraron mayormente sus acciones. Erigieron a Caracara como el bastión de resistencia de su guerrilla urbana. Y además de provocar un prolongado cerco sanitario que dejó enterrada en basura la ciudad de Cochabamba cuando la gente estaba desesperada porque el sistema sanitario había colapsado, la gente se estaba muriendo en las calles, lo convirtieron en escenario de ataques al personal médico, embestidas a unidades policiales, secuestro al personal policial y militar. Todo estaba apuntando a generar una situación de caos. Pues bien, el otro grupo que, según conoció Cabildeo Digital, está actuando al interior del MAS, es el grupo que reivindica el proyecto indígena traicionado. Este grupo, según conocimos, está liderado por David Choquehuanca, que representa la fuerza simbólica del grupo del MAS que está reivindicando un proyecto indígena. Su postulación en la terna de candidatos a la presidencia fue lo que lo proyectó nuevamente en las filas del partido, porque como sabemos, durante varios años antes de la caída de Evo Morales, él había estado marginado de las esferas del poder. Y según las fuentes que fueron consultadas por Cabildeo Digital, su capacidad de incidencia política al interior del MAS se limita en realidad a ciertos sectores campesinos, especialmente así de la zona del lago, del altiplano de La Paz. O sea que es un
él puede controlar algunos sectores que están vinculados al movimiento campesino y, por supuesto, algunas regiones de la Ciudad del Alto, fundamentalmente de campesinos migrantes. Es el núcleo más débil porque tuvo que cuadrarse Choquehuanca ante la candidatura presidencial de Luis Arce Catacora, pero lo que sí nos han asegurado es que le ha declarado la guerra a Álvaro García Linera y a los hijitos de ministros autodenominados Grupo Resistencia, y ha cerrado filas frente a la ideología de lo que considera blancoides tecnócratas, que representan a la burocracia que se benefició de 14 años de gobierno del MAS. Esos son los tres grupos, hay varios otros más pequeños, pero esos son los tres grupos fundamentales que están pugnando al interior del MAS. Todas sus acciones son milimétricamente seguidas por Evo Morales. Cualquier acción que uno de estos grupos realice en Bolivia tiene inmediatamente reacción de Evo Morales a través de sus cuentas en redes sociales. Nada de lo que estuvieran haciendo es desconocido por Evo Morales, porque todo lo que están haciendo en realidad está respondiendo a su objetivo de ganar puntos para terminar liderando el movimiento al socialismo. Hasta aquí nuestro informe. Estaremos con ustedes en cualquier otro momento, siempre pendientes y atentos de lo que está ocurriendo en el país, en tiempos de cuarentena, en un momento de crisis, en un momento difícil para la política y, por supuesto, para la vida de todos nosotros y nosotras. Este informe ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.